Vamos a empezar a ver el trabajo práctico número 6, que es de límites laterales y límites donde interviene el infinito. Yo acá ya copié el primer ejercicio que me dice dada la función, y tenemos una función expresada de esta forma, que habíamos dicho que era una función segmentarias, porque está expresada en distintos segmentos, los cuales debían cumplir una condición de x, que es esta de acá. Tenemos que encontrar el límite de la función, es decir, de f de x, cuando nos aproximamos a cada uno de los valores del siguiente conjunto, y tiene un conjunto que es este, que bueno, yo lo separé porque no me alcanzó. Entonces, cuando me dice nos aproximamos a cada uno de los valores, me está diciendo que x tiene que tender a estos valores, ¿sí? A cada uno de estos valores. Entonces, vamos a armar lo que es nuestra función límite, con límite. Entonces, por ejemplo, tenemos primero, a ver, ahí se ve. El límite cuando x tiende, ya habíamos dicho que cuando se aproximaba un valor era el que iba acá, ¿no? Entonces empecemos con el menos 8, por ejemplo. De f de x es lo que tenemos que calcular primero. Ahora tenemos que ver cuál es la función que nosotros vamos a utilizar, o sea, cuál es el segmento o la parte que vamos a utilizar de esta función para calcular el límite cuando x tiende a menos 8. Para eso tenemos que prestar atención a este valor que está acá y a los valores de las condiciones que nos dio la función. El menos 8 entra en ¿qué intervalo de esta función? Tenemos x menor a menos 5, x menor a 0 y mayor a menos 5, x mayor a 0, x igual a 0. Si se dan cuenta, x, muy bien, entra en menor a menos 5, ¿sí? Porque el menos 8 es menor a menos 5. En la segunda no, porque fíjense que x tiene que ser mayor que menos 5 a 0, o sea, va a ir desde menos 5 a 0, o sea, no entra el menos 8. Entonces va en la primera nada más. Entonces la función que vamos a reemplazar va a ser menos 4 menos x. Entonces ahora vamos a poner acá. El límite, mi función va a ser menos 4 menos x, cuando x tiende a menos 8, ¿no? Nos quedó esto. Y ahora lo vamos a calcular analíticamente, como veníamos haciendo en el TP anterior, reemplazando el x por este valor y viendo si lo puedo calcular. Si no se puede, recuerden que tenían que salvar la indeterminación. Ven que pongo el menos 8 entre paréntesis porque eso representa el x para no mezclar con este menos de acá. Entonces me queda menos 4 más 8 que me daría 4 positivo. ¿Sí? Entonces el límite cuando x tiende a menos 8 va a ser 4. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 5. El límite cuando x tiende a 5 de f de x. No, me dice a menos 5. Es el valor que sigue. Entonces vamos a ver cuál es la parte de la función que voy a utilizar. Tengo el menos 5. Si ya nos damos cuenta, el menos 5 aparece acá y acá. Veamos cuál utilizamos. Dice x menor que menos 5 y acá dice x mayor que menos 5. ¿Cuál voy a utilizar? ¿El primero o el segundo? Si se fijan, acá estamos trabajando con el valor menos 5 y acá tenemos dos partes de la función donde aparece el menos 5. Pero ¿qué pasa? En ninguna me dice que es igual a menos 5. Por lo tanto, yo tengo que utilizar las dos. ¿De qué forma? Analizando los límites laterales. El límite cuando x tiende a menos 5 por la derecha y cuando x tiende a menos 5 por la izquierda. Entonces, a este límite que está acá, como toma valores diferentes la función, lo voy a tener que separar en dos. En el límite de la función, cuando x tiende a menos 5, y cuando x tiende a menos 5, y lo vamos a hacer por izquierda y por derecha.
¿sí? Ahora sí vamos a buscar. Por izquierda me está diciendo valores menores. Entonces acá me tomaba valores menores a menos 5. ¿Ven que dicen x menor que menos 5? Entonces como este toma valores menores, vamos a calcular con esta función que es menos 4 menos 5. Perdón, menos 4 menos x. Y esa va a ser la función por la que vamos a reemplazar. Y luego me pide en x, cuando x tiende a menos 5, pero por derecha, es decir, por valores mayores, lo que tenemos acá. Entonces, acá tenemos que x es mayor que menos 5. Entonces, vamos a utilizar la segunda, que es x más 3 al cuadrado menos 4 por derecha. ¿Se entendió ahí? Lo que yo tengo que ver es buscar el valor al que tiende x y ver por izquierda y por derecha si toma diferentes ecuaciones o si toma una misma ecuación, como en el caso del menos 8, y analizar los dos límites. Entonces vamos a ver. Reemplazamos acá menos 4 menos menos 5 y me va a dar menos 4 más 5, 1. Y acá vamos a reemplazar menos 5 más 3 al cuadrado, perdón, no se ve ahí, menos 5 más 3 al cuadrado más menos 4, esto me da menos 5 más 3 menos 2, menos 2 al cuadrado 4, 4 menos 4, 0. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué pasó acá? Ya analizamos el límite por izquierda de menos 5 que me dio 1 y por derecha que me dio 0. Entonces, ¿qué pasaba cuando los límites laterales de un mismo valor eran distintos? A ver quién me dice. Muy bien. Como los límites laterales son distintos, el límite de la función en ese valor solamente no existe, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo simbólicamente, el límite cuando x tiende a menos 5 por izquierda, directamente voy a poner f de x, es distinto al límite cuando x tiende a menos 5 por derecha. 1 es distinto de 0. Por lo tanto, o entonces, decimos que el límite cuando x tiende a menos 5 solamente es igual a no existe. ¿Bien? Esto podemos analizar a partir de los dos límites laterales que ya calculamos. Entonces, esto pasa de analizar los límites laterales cuando acá en las condiciones me aparecen dos funciones, digamos, para un mismo valor. Por ejemplo, en el caso del menos 8 no hizo falta porque abarcan todo el intervalo que me dio acá en la primera ecuación. ¿Dónde más van a tener ese problema? A ver. Van a tener ese problema, por ejemplo, también en el 0. Quieren que hagamos el 0. Y luego el 1, el 5 y el 10 no van a tener ningún problema con la función con la que van a analizar. A ver, para el 1, para el valor x cuando tiende a 1, cuando tiende a 5 y cuando tiende a 10, ¿qué función van a utilizar en las tres? Van a utilizar esta que dice x mayor que 0, ¿sí? Porque 1, 5 y 10 son mayor que 0, por lo tanto van a usar esta, x más 5, la tercera, muy bien. Bueno, ahí yo la cambié porque me había olvidado de este 1, por eso está cambiado de lugar a lo que ustedes tienen en el práctico, pero es lo mismo. Sería x más 5. Y bueno, veamos entonces qué pasa en el 0. Analicemos el límite cuando x tiende a 0. Ya sabemos que vamos a tener que analizar por los laterales. Voy a copiar esto rápidamente. Cuando tiende a 0 por la izquierda y por la derecha. Cuando tiende a 0 por la izquierda, ¿qué ecuación voy a utilizar? Es decir, para valores menores que 0.
van a utilizar para valores menores que 0 la segunda. Entonces sería el límite de x más 3 al cuadrado menos 4. Ese va a ser por izquierda. Y por derecha, ¿qué ecuación van a utilizar? Por la derecha van a utilizar la ecuación número 3, porque dice x mayor que 0. Entonces va a ser x más 5. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el igual? ¿Por qué no utilizo esta de acá? Porque recuerden que la definición de límite era cuando se acerca a un valor y no cuando es igual a ese valor. Acá lo que me está diciendo es que, por ejemplo, f, es decir, la función en 0, en x igual a 0, es igual a 1, ¿sí? Me está dando este punto. Pero yo con este punto no puedo hacer nada respecto al límite, porque el límite me dice cuando una función se acerca a un valor y no cuando vale exactamente en ese valor 0. Por eso es que no utilizo la cuarta nunca. Ya lo voy a mostrar con un gráfico, más o menos, qué podría pasar acá. Entonces, bueno, ya tenemos los dos límites con sus ecuaciones y vamos a resolver, y esto me queda 0 más 3 menos 4, lo que me da 9 menos 4, 5. Y acá tenemos 0 más 5, lo que me da 5. Por lo tanto, como los límites laterales me dieron iguales, ¿qué puedo decir del límite general? Bueno, pongo como el límite, cuando x tiende a 0 por izquierda es igual al límite cuando x tiende a 0 por derecha, porque 5 es igual a 5, podemos decir, o directamente ponemos igual, que el límite cuando x tiende a 0 solamente, ya no por izquierda o por derecha, es igual a 5, porque me dio el mismo valor. ¿Sí? Sí existe y es 5. Entonces esa es la resolución de el análisis del límite cuando x tiende a 0. Por ejemplo, ahí analizando en 0, yo les quería mostrar esto, habíamos dicho que la última ecuación está 1 si x es igual a 0, me da un punto, es decir, que cuando x vale 0, acá vale 0, y vale 1, por lo tanto me está dando este puntito de acá. ¿Entienden cómo representar en ese punto f de 0 igual a 1? Me daría este punto, y lo que yo estoy calculando con en límite me está diciendo que cuando x tiende a 0, es decir, acá a 0, el límite da 5, entonces sería 2, 3, 4, 5. Supongamos que por acá. Entonces mi función viene así. ¿Y qué pasa? No toma el valor ahí, porque ya la ecuación, la función segmentaria, me había dicho que el valor de la función lo toma acá abajo. ¿Ven? Entonces no es lo mismo que la función acá cuando x tiende a 0 valga 1 y que el límite cuando x tiende a 0 valga 5. ¿Ven? ¿Se puede ver? Esto más o menos sería una especie de representación de esa función. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿Por qué no utilicé el x igual a 0? Bueno, digamos que sí entendieron. Respondan. Vamos, esto es importante, así que por eso quiero las preguntas si lo entendieron. Ahí se me cayó. Bueno, ahí me escuchan. Entonces, el punto 2 me dice, responder verdadero o falso y justificar. Si los límites laterales, el límite cuando x tiende a, bueno, todos tienden a mano su práctico, igual lo voy a copiar.
límite cuando x tiende a de f de x a por izquierda y el límite cuando x tiende a por derecha existen. Entonces, digo que el límite cuando x tiende a también existe. ¿Verdadero o falso? ¿Quién me dice eso? A ver. Es por lo general un punto también de parecido al parcial, digamos, podría hacer una pregunta de parcial. Muy bien, es falso. ¿Por qué? Ya dijimos claramente en el punto anterior. Porque los límites laterales, sí, tienen que existir, pero tienen que ser también iguales, sí o sí, para que exista el límite cuando x tiende a A. Entonces, si estos dos existen, ¿qué falta acá poner? Existen y son iguales, vamos a decir que el límite existe. ¿Sí? Muy bien, entonces eso es falso. Perfecto, todos. Por ahí esos que generalmente se suelen confundir, así que si lo tienen claro, está perfecto, van re bien. Luego dice, expresa con tus palabras el significado de cada una de las siguientes expresiones. Eso vamos a pasar directamente al siguiente, ¿sí? Porque es una especie de gráfica, nada más eso. Me dice, dadas las siguientes funciones, determina en cada caso, completando la tabla, si f tiende a más o menos infinito cuando x tiende a menos 2. Por la izquierda o por la derecha. Bueno, esto sí vamos a hacer. El 4. El f del 3, a ver. Este hay que decirlo todo con las palabras, por eso no lo expliqué. El f del 3. Bien. A ver. El f de 3 dice que cuando el límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a infinito. Ustedes para analizarlo siempre mejor se hacen una grafiquita y más o menos ven por dónde viene el gráfico. Cuando x tiende a infinito, decíamos que, bueno, veíamos los valores en el eje de las x. Por ejemplo, si dice x tiende a 3, ya sabemos que está acá, ¿no? El 3. Entonces vemos este eje. Pero acá me dice infinito, entonces yo no voy a tener un valor numérico, sino una representación del infinito que es para este lado, para la derecha. ¿Sí? Acá va a ser más infinito en x y acá va a ser menos infinito. Es decir, que si acá en x tiende a infinito va a ser para este lado, para la izquierda, y si tiende a menos infinito va a ser para acá. Perdón, acá para la izquierda, acá para la derecha. Ahora, el resultado del límite me va a representar en el eje y. Por lo tanto, por ejemplo, si acá yo tendría un límite igual a 2, yo ya sé que el 2 está acá, ¿no? Pero ahora tengo el infinito. Por lo tanto, vamos a separar también el eje en más infinito y en menos infinito. Entonces tenemos x tiende a infinito, es decir, acá, y el límite es igual a infinito, es decir, acá. Por lo tanto, mi gráfica se tendría que ir por allá, ¿sí? Para más infinito, más. Acá sería, por ejemplo, ven más, menos, más, y acá es más, para este lado. Entonces, bueno, ahí ya con ustedes con sus palabras, dice que cuando x toma valores cercanos al infinito positivo, la gráfica se va para el infinito positivo también del eje y, digamos, ¿ven? Esta era la representación, la flechita. ¿Se entendió? ¿Cómo analizar esto? Esto siempre va a ser en el eje X, ya sea valores numéricos o valores infinitos, y esto siempre va a ser en el eje Y, ya sea valores numéricos como el 2 o infinito y menos infinito. ¿Bien?
Bueno, entonces, ahora sí vamos a pasar al 4 y vamos a decir que la gráfica la función f de x es igual a 1 sobre... Ahí. ¿Ustedes pueden ver bien? ¿Se ve bien? Menos 4. Y me dice que tenemos que completar una tabla y, bueno, encontrar el límite. Ya dice, x tiende a menos 2. Por lo tanto, ya saben que es límite eso. Entonces, tenemos que encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 2. El límite cuando x tiende a menos 2, perdón. Y podemos encontrar ese valor con una tabla que está ahí también en el práctico, que esos serían los valores cercanos a menos 2. Bueno, entonces vamos a analizar este límite. Primero, ¿qué hacíamos? Para resolver esto, primero decíamos que reemplazábamos este valor acá y veíamos qué pasaba. Entonces, reemplazo el menos 2 en x y me da 4 menos 4, 0. Bien, me da esto. Esto es otro tipo de indeterminación. 1 sobre 0. Es un tipo de indeterminación que me va a dar sí o sí como resultado más o menos infinito. Obviamente puede ser más o menos, infinito. Puede ser más o menos infinito o puede ser que no existe también dependiendo de los límites laterales. Entonces acá vamos a hacer un pequeño cuadrito, ya que está acá arriba. A ver. De los tipos de indeterminaciones. No sé si ya lo hice la clase pasada, pero bueno, igual. Tenemos diferentes tipos de indeterminaciones. Por ejemplo, tenemos el 0 sobre 0, que era la indeterminación que ya vimos, que se resolvía ¿con qué? Con factoreo, con racionalización, con Ruffini, también podía hacer la división de los polinomios. ¿En qué más? Factorización en el caso de las cuadráticas, etc. Entonces, este tipo de indeterminación, acá es un 0. Este tipo de indeterminación se resuelve con cualquiera de estas, de estos, ¿cómo se le podría decir? Operaciones matemáticas, digamos. Luego tenemos la indeterminación que vamos a ver ahora, que es k sobre 0. El k representa siempre una constante, es decir, un valor puede ser 5 sobre 0, 10 sobre 0, en el caso que me dio acá 1 sobre 0. Y esto siempre me va a dar en más menos infinito. O también puede ser que no exista, recuerden, dependiendo de los límites laterales. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve solamente con una tabla. Con una tabla de valores. Yo voy a tomar valores, en este caso, cercanos al menos 2. Voy a reemplazar y voy a ver si me da valores positivos o me da valores negativos. Y si da positivos va a ser más infinito y si da negativos va a ser menos infinito. Luego tenemos otro tipo de indeterminación que también vamos a ver en este práctico, que es el infinito sobre infinito, que vamos a resolverlo con el método de dividir numerador y denominador. Ya lo voy a explicar, no se preocupen, esto es una pequeña parte de teoría. Dividir el denominador y numerador por el término de mayor grado del denominador. No lo voy a poner, ya lo vamos a ver. Y la última es infinito menos infinito, que también vamos a ver enseguida. Entonces, esas 1, 2, 3, 4 tipos de indeterminaciones
son las que aparecen en el límite. Vamos a ver la segunda ahora. Entonces tenemos acá una indeterminación de 1 sobre infinito. Tenemos que ver si es más o menos infinito, obviamente analizando los límites laterales. Vamos a ver entonces. Ahí ya en la cartilla le dieron, en el práctico ya le dieron un cuadro de valores que ustedes simplemente reemplazan ese valor en la calculadora y van a ver qué valores les da. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda me va a dar, y ustedes van reemplazando. Yo voy a reemplazar, por ejemplo, con el menos 2,001. 1 dividido menos 2,001 elevado al cuadrado. A ver, elevado al cuadrado. Ahí está. En menos 4. Le da 249,93, puede ser. ¿Alguien ya reemplazó ese cuadrito para el caso A? Luego con el menos 2,01 les da 24,94. Y el menos 2,1 le da 2,44. Por lo tanto, le da todos valores positivos. Entonces, esto va a ser más infinito. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Estamos haciendo por izquierda. ¿Qué hacen? Toman los valores por izquierda. Ustedes tienen el menos 2. Acá está el menos 3, el menos 4, el menos 1 y el 0. Entonces ustedes toman valores cercanos a menos 2, pero por la izquierda, es decir, para allá. Por ejemplo, ahí como dice en la tabla, el menos 2,001, el menos 2,01, y reemplazan eso en la X y le va a dar, obviamente con todo esto, y le va a dar un valor positivo, porque yo ya lo hice con la calculadora. También después reemplazan con este y le da un valor positivo, que era 24, algo, y así sucesivamente, y como todos los valores les dieron positivos, este límite por izquierda va a ser infinito positivo. Bien, ahora veamos qué pasa por derecha. Límite cuando x tiende a menos 2 por derecha, y vamos a hacer con valores mayores. Entonces, mayor al menos 2 tenemos el menos 1,9, por ejemplo. A ver, 1 dividido menos 1,9 al cuadrado, menos 4, ¿no? Sí. Y esto me da menos 2,56. Después seguimos así con los diferentes valores y me van a dar todos negativos. Entonces, no me interesa tanto el valor numérico, sino el signo del resultado que me dio. Este me dio todos negativos, por lo tanto va a ser menos infinito. Por derecha. ¿Bien? Entonces, ven ahí, ya toman valores por derecha que sean mayores. Por ejemplo, el menos 1,99, el menos 1,9 y así. ¿Sí? ¿Se entendió cómo resolver entonces este tipo de indeterminaciones k sobre 0? Siempre le va a dar más o menos infinito o no existe. Y ustedes tienen que ver los límites laterales a ver qué les da. Entonces, como estos dos, ¿cómo son los límites laterales? Miren, uno me da más infinito y el otro me da menos infinito. Son distintos, no es lo mismo decir más infinito que menos infinito, no es lo mismo decir 5 que menos 5.
¿sí? Entonces, como los límites laterales son diferentes, decimos que el límite cuando x tiende a menos 2 de esa función que teníamos acá, no existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos son distintos. En menos 2, sí, en menos 2, perdón. Y así se resuelven todos los ejercicios que tenemos ahí, B, C y D. Simplemente completando ese cuadrito para todos los ejercicios. Ya lo tienen hecho, así que lo único que tienen que hacer, ven, por ejemplo, yo lo veo de acá. Lo único que tienen que hacer, por ejemplo, ven, ponen en esta primera renglón, ponen A, ejercicio A. Después ponen B y le agregan un rengloncito. Después C y los valores ya tienen el mismo, entonces ahí van copiando con la calculadora y no hace falta hacer nada más en la hoja. ¿Sí? Pasamos al siguiente, ¿les parece? ¿O hay algo ahí que no quedó claro cómo calcular? Sí, pasamos al siguiente, bueno. En el siguiente tenemos un ejercicio donde dice evalúa los límites que se indican a partir de la gráfica de la función f dada en la figura siguiente. 5. Y tenemos una gráfica súper grande, digamos. No está complicada, pero sí está larguita. A ver, voy a buscar si la tengo la gráfica hecha por acá en una cartilla de años anteriores. Espérenme un segundo. Bien, si no me equivoco es esta, ¿no? Ven que es la misma cartilla del año pasado. Sí, es la misma. Entonces acá voy a poder escribir mejor, por eso es que quería tener a la gráfica hecha. Entonces me pide, por ejemplo, el límite, ustedes vayan copiando en su hoja o donde estén haciendo. El límite cuando x tiende a menos infinito, ¿cuánto es? Entonces habíamos dicho que tenemos el eje de las y tenemos el eje de las x. Cuando el límite con x que tiende a menos infinito, o sea, el infinito está acá, analizamos solamente este eje. Y acá decíamos que teníamos en la parte derecha el más infinito y acá el menos infinito. Entonces tenemos que ver qué pasa para allá, ¿sí? ¿Para qué valor la función se va hacia menos infinito, es decir, para la izquierda? Si ustedes se fijan, la función acá va acá para la izquierda y se acerca mucho a este valor. Bien, a este valor que si nosotros lo vamos siguiendo con línea de puntos es al valor número 2. Por lo tanto, el límite cuando tiende a menos infinito es 2. ¿Se entendió cómo analizar? Solamente el menos infinito me fijo para la izquierda. Luego me pide el límite cuando el límite de la función cuando x tiende a menos 8 por la izquierda, menos 8, acá. Cuando tiende a menos 8 por la izquierda, es decir, para allá. Vamos acá a mi gráfica. ¿A qué valor se aproxima? Si va para arriba. Si va para arriba, cuando se acerca al menos 8, quiere decir que este valor tiende a infinito, ¿no? Se está yendo para arriba, para el infinito. Y luego me pide cuando tiende a menos 8, pero por derecha. Acá está la función, sigo la gráfica siempre con una flechita y se va para el menos infinito.
Entonces ahí ponen, por izquierda va a ser más infinito y por derecha va a ser menos infinito. Entonces, ¿cuánto va a ser el límite cuando x tiende a menos 8 solamente? Muy bien, cuando x tiende a menos 8, no existe límite. ¿Por qué? Porque ya me dio que los límites laterales son diferentes, ¿ven? Que se van para diferentes valores claramente con la flechita. Entonces, ese cuando x tiende a menos 8 no existe. Luego me pide cuando x tiende a menos 2. Vamos al menos 2 por acá. Y vemos, por izquierda, seguimos la gráfica por izquierda y seguimos la gráfica por derecha. Por izquierda, ¿a qué valor se aproxima? Me acerco por izquierda al menos 2 y vale 2 positivo, muy bien. Y por derecha me acerco por la derecha, sigo hasta llegar al menos 2 y por derecha me da 5 positivo, muy bien. Entonces, el siguiente que dice el límite cuando x tiende a menos 2 solamente, ¿cuánto sería? Por izquierda me dio 2, por derecha me dio 5. Entonces el límite cuando x tiende a menos 2 no existe. ¿Por qué? Porque me dieron valores diferentes. ¿Bien? Muy bien, no existe. Luego me pide el límite cuando x tiende a 1. Acá tengo el eje de las x, voy al valor 1 y la gráfica vemos por derecha y por izquierda vemos que va a un mismo valor, que es este, y si lo proyectamos el valor es 0. Entonces el límite cuando x tiende a 1 es 0. Ven que por izquierda y por derecha se acerca al mismo valor, o sea, no se corta la gráfica. Por lo general siempre gráficamente va a tener valores diferentes, bueno, no por lo general, siempre va a tener valores diferentes los límites laterales cuando haya un corte. Acá hay un salto, acá hay otro salto, y acá como la gráfica no se corta nunca, sigue una línea continua, el límite va a ser igual. Entonces acá el límite cuando x tiende a 1 va a ser 0. Ahora el límite cuando x tiende a 5. A 5 por izquierda, es decir, por este lado, seguimos la gráfica y se va a más infinito. Cuando x tiende a 5 por derecha, seguimos la gráfica con una flecha y se va a menos infinito. Entonces el límite cuando x tiende a 5, ¿cuánto es? Como acá me dio más infinito y acá menos, el límite cuando x tiende a 5 solamente no existe. Muy bien. Y por último me dice el límite cuando x tiende a infinito positivo. Ya habíamos analizado en el menos infinito, que está para acá, que me dio 2, y ahora vamos a analizar con infinito positivo. Entonces me acerco por este lado, que es el infinito, me acerco por este lado y veo que la gráfica, bueno, acá la empieza a mostrar, se acerca a este valor. Veamos qué valor es. Siempre va a ser una recta, así es como una especie de asíntota. Y se acerca al valor número 2. Entonces el límite cuando x tiende a infinito positivo también va a ser 2. Por lo general siempre cuando aparecen los infinitos y acá un valor numérico, siempre ese valor va a representar una asíntota. Al igual que cuando el resultado me da más y menos infinito, por ejemplo acá ven, también representa una asíntota. Obviamente asíntotas verticales y horizontales dependiendo de cuál era el término que sea igual a infinito. ¿Se entendió el punto 5 cómo analizar gráficamente los límites laterales y los límites infinitos? ¿Sí? Bien. A ver, ¿cuántos puntos son? Bastantes. Bueno, seguimos con el ejercicio 6.
Expresa el comportamiento de la función en las proximidades de x igual a 3. Ya saben que cuando dice se acerca a x igual a tanto, en las proximidades de x igual a tanto, cuando se aproxima a x igual a tanto, cuando les dice x tiende a tanto, todo eso representa límite. El C o el D del 6. Bueno. Entonces vamos a analizar el 6. Me piden el 6 y el D. 6. C. Dice, f de x es igual a la tangente de pi por x sobre 6. Entonces tengo que analizar el límite. Entonces voy a poner el límite de la tangente cuando x tiende a 3. Bien, ese es el límite que yo tengo que calcular. Este es mi argumento. Bien, ¿qué pasa acá? Tenemos primero que reemplazar. Veamos qué nos da. Tangente de pi por 3 sobre 6. Esto me da tangente de pi sobre 2, porque el 3 y el 6 se simplifican. Y esto me queda tangente de pi sobre 2. ¿Y cuánto es la tangente de... ¿Cuánto es pi sobre 2 primero? Pi sobre 2 es 90 grados, ¿no? Estamos hablando de radianes, lo pasamos a sexagesimales. Entonces tenemos que la tangente de 90, si lo hacen en la calculadora, le da error. ¿Por qué? Voy a buscar la grafiqueta de tangente para mostrarles. A ver. Muy bien, porque no lo toma al valor 90 grados. Por eso es que a ustedes le da en la calculadora que no existe. Entonces, como no existe el valor ese, lo que ustedes tienen que hacer es analizar los límites laterales. Ya saben que el límite no existe, ¿sí? Pero analicen los límites laterales igual. Bueno, por acá. A ver. Ahí la encontré. Esta es la gráfica de tangente, miren, que también la tienen en la cartilla. ¿Se puede ver? Fíjense, a ustedes el límite le dio como resultado tangente de pi sobre 2. Ahí sí, tangente de 90 grados. Entonces ustedes vean, acá tienen pi, ¿sí? Acá tienen pi sobre 2. Entonces, ¿por qué no le da la calculadora el resultado? Porque no existe. ¿Ven? No toma la tangente este valor. Pero fíjense, si ustedes grafican eso o analizan eso, le va a dar que el límite lateral por izquierda es infinito positivo y por derecha es infinito negativo. Por lo tanto, como los límites laterales son distintos, el límite en pi sobre 2 no existe. ¿Se entiende cómo es el análisis gráficamente? Ahora lo que vamos a hacer es hacerlo analíticamente. ¿Cómo se muestra que esto es así? Que el límite, a ver acá, que el límite no existe. ¿Cómo muestro? Y bueno, analizo los límites laterales en, ¿era 3 positivo o negativo? En 3 positivo. ¿Sí? Y por ejemplo, voy a poner, en vez de x, voy a poner valores menores. Por ejemplo, un 2,99. Entonces voy a poner pi
por 2,9, que capaz que no me dé. A ver, no, sí me va. Por 2,9 sobre 6, ¿sí? Suponiendo, digamos, esto, bueno, ya no tendría que poner límite. Pero bueno, estamos reemplazando este valor de x, ¿sí? Y en valores mayores, es decir, por ejemplo, un 3,1, vemos que el resultado nos dio. Entonces, por ejemplo, acá ya no iría el límite. Si ustedes reemplazan ya la x, esta expresión de límite ya no va. Por eso acá lo voy a encerrar con un círculo y le pongo x. Veamos entonces, tenemos por ejemplo tangente de, entre paréntesis, tenemos 2,9 sobre 6 por pi, que era 180 grados. Ponen 180, no van a poner pi, ¿no? Porque esto está en radianes. Y le da igual a 19,08, ta, 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 ta. Entonces, ven, le dan valores positivos, por lo tanto es más infinito. Y lo mismo van a hacer con los valores mayores que 3. Por ejemplo, el 3,1. Le da menos 19, por lo tanto va a ser menos infinito. ¿Sí? Entonces, miren, el límite cuando x tiende a 3 por izquierda les da más infinito y por derecha menos infinito. Veamos, teníamos que nos había dado un resultado en pi sobre 2 acá. Por izquierda, ¿ves? Le da más infinito y por derecha le da menos infinito. ¿Se puede ver? Entonces ahí decimos que el límite entonces no existe. ¿Se entendió? ¿Cómo hacerlo gráficamente? ¿Cómo hacerlo analíticamente? Yo reemplacé por un solo valor acá, ¿no? Ustedes reemplácenlo por 2 o 3 por lo menos para estar bien seguros y que sean muy cercanos, que no sean, por ejemplo, si acá tienen el 3, ustedes pongan el 2. No, tienen que ser muy cercanos, 2,9, 2,999. ¿Entendieron, chicos, ese ejercicio que me pedían el C? Y en el D lo que tienen que hacer es primero usar la identidad de secante. ¿Cuál es la identidad que para poder utilizar la calculadora de secante? Vamos a ponerlo acá nomás. Lo vamos a plantear a este. Le da secante de pi por x sobre 6. Y ustedes saben que la identidad de secante es 1 sobre coseno, ¿no? Entonces ponen el límite cuando x tiende a 3, pero ya en vez de secante van a poner 1 sobre el coseno y de todo el argumento sigue el mismo. Así se utiliza una identidad siempre. El argumento siempre se mantiene el mismo. Entonces todo esto es lo mismo que poner esto. Y bueno, y le aplican el límite cuando x tiende a 3. Si ustedes reemplazan, esto le va a dar a ver, coseno de 3 dividido 6 sería pi sobre 2. Y el coseno de 90, ¿cuánto es? 0, ¿no? Esto representaba 90 grados. Entonces el coseno de 90 grados le da 0. Entonces le queda 1 sobre 0. ¿Y qué pasó acá? Este era un tipo de indeterminación que ustedes ya sabían que les va a dar más infinito, menos infinito o no existe. Así que analizan, acá vuelven al X, analizan 3 por izquierda, 3 por derecha. Tomo valores y me fijo. Valores positivos, perdón, si me da valores positivos va a ser más infinito, si me da valores negativos, menos infinito. Igual que hicimos acá, ¿sí? Y este resultado le va a dar ya sea más infinito, menos infinito, o no existe en el caso que no coincidan los límites laterales. Como yo tengo acá la gráfica de secante sería pi sobre 2, es decir, la gráfica de secante de 90, que la tengo acá aprovechando la gráfica que ya tenemos. Acá es pi sobre 2.
el resultado que ustedes le tienen que dar sí o sí en su ejercicio va a ser, por izquierda va a ser infinito positivo y por derecha infinito negativo. Por lo tanto, el límite no va a existir de esa función. Sí, ya le estoy dando el resultado. Ustedes analícenlo sí o sí igual. Bien, pero ¿por qué lo uso yo? Ya porque directamente yo tengo la gráfica de secante. ¿Lo hiciste por el gráfico? Perfecto, también está bien. Igual, digamos, es también mejor hacerlo de los dos métodos porque por ahí, digamos, el profe le pide analíticamente a usted y por ahí le dice, ¿de dónde sacaste eso? Sí, entonces, bueno, háganlo de las dos formas. ¿No lo analizaste por identidad? Bueno, está bien también. Nada más que cuando vos vas a utilizar la calculadora para hacerlo analíticamente, sí o sí tenés que pasarlo como identidad porque la calculadora no tiene secante. O bueno, a no ser que ustedes tengan alguna que sí tenga secante. Pero bueno, esto es para analizar analíticamente como hicimos acá. Después gráficamente obviamente está más sencillo. Si ustedes se quieren aprender también los gráficos de funciones trigonométricas de memoria, está perfecto. También le va a servir para controlar los ejercicios más adelante. En- Vamos al 7, ¿sí? Ya que quedó claro eso, el 7 dice encuentra los siguientes límites. A ver, ¿cuál quieren hacer ahí? Tenemos todos de valor absoluto, algunos de parte entera. Vamos a hacerlo de valor absoluto que... A ver, ¿qué? Dice límite cuando x tiende a 4 por izquierda. Para x menos 4 valor absoluto sobre x al cuadrado menos 16. Igual. Bueno, me dice cuando tiende a 4 por izquierda, es decir, valores menores. Entonces tomemos valores menores de 4. Por ejemplo, el 3,9, 3,9999, 3,9999. Y lo reemplazamos en el valor x. Por ejemplo, yo voy a tomar el 3,99. Menos 4 sobre 3,99 menos 16, acá me falta el cuadrado. ¿Ven? Solamente reemplazo en el x. Como ya estoy analizando límites laterales, directamente no reemplazo por el 4, o sea, reemplazo por el límite que me pide, digamos, respecto al límite lateral que me pida, que en este caso es el 3,99. Reemplazo en la calculadora y esto me va a dar un valor positivo siempre porque es valor absoluto. Positivo y abajo me va a dar, esto siempre me va a dar un valor positivo y depende si es más grande o menor que, bueno, yo estoy haciendo otro análisis directamente, lo hagamos en la calculadora para que no se pierda. 3,99 al cuadrado menos 16. Me dio un valor negativo. Entonces esto me da menos infinito. Directamente hagan todo esto en la calculadora y ya van a ver que le da diferentes, hagan con 2 o con 3 valores y le va a dar todo negativo, entonces va a ser menos infinito. ¿Bien? Y por ejemplo, a ver qué otro ejercicio quieren hacer de ese punto. Mm, el B. Este era el A. Tenemos que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x sobre x más valor absoluto de x. Entonces tenemos por derecha sería, por ejemplo, un 0,01, porque es valores mayores, sobre 0,01 más 0,01 valor absoluto. ¿Sí? Ese es un valor por derecha mayor.
Y lo hacemos en la calculadora y me da 0,01 dividido 0,01 más el valor absoluto va a ser 0,01. Todo eso me da 0,5, por lo tanto es positivo. Y si lo hago con los, por ejemplo, 0,1, veamos qué nos da. También me da positivo, por lo tanto es más infinito. ¿Sí? Acá también lo hice yo con 0,1. Y también medio positivo. Ustedes hagan como, vuelvo a repetir, con 2 o 3 valores y van viendo el signo. Y si ya todos coinciden, va a ser más infinito. Ese es el punto B. Y el punto E hagamos. Da un medio. A mí me da un medio en el B, perdón. Sí, 0,5 te da. Pero recordá que vos, ¿qué estás haciendo? Estás analizando el límite lateral. Sí, por ejemplo, si a vos te pedirían, ¿por qué no reemplazo solamente por el 0? Porque acá el signo del lateral te está diciendo que vos analices los laterales, no qué pasa exactamente en 0, ¿sí? Si, por ejemplo, a vos te hubieran pedido el límite cuando x tiende a 0, ¿vos qué tenías que hacer? Bueno, de toda la función, tenías que reemplazar y te queda 0 más 0 sobre 0. Y te da todo 0. Pero ¿qué pasa? A vos te están pidiendo directamente analizar lateral. Entonces, cuando vos analizas el lateral, vos ya no te importa a vos el valor numérico, sino te importa el signo. ¿Sí? A ver, acá te da 0 sobre 0. Y a ver, otra cosa también que yo quería decirles, repetirles más que nada, que recuerden que yo le había dado el nombre de una aplicación. Hay muchas aplicaciones, está GeoGebra, Desmos, Photomat, creo que también Grafica. Y lo que pueden hacer ustedes es eso, ayudarse cuando ya terminen de hacer el ejercicio, ¿sí? No hagan trampa. Cuando terminen, ¿qué hacen? Grafican esto en la aplicación, es decir, ponen esta ecuación en su aplicación y se fijan qué pasa en 4. Es como si ustedes ya le hubieran dado este gráfico hecho. Ponen esto en la aplicación, van al valor de x igual a 4 y se fijan qué pasa por derecha y por izquierda. A ver si está correctamente hecho esto, porque también puede ser que nos equivoquemos. Y lo mismo hacen con esto y con todos los ejercicios que le den, ustedes tienen la gráfica ya hecha en la aplicación. Y con eso van a controlar si está bien o está mal. A ver, me entra una agudita, 0. 0 sobre 0. Me entró una duda, a ver. Esperen un segundo. Voy a graficar una y les muestro, a ver. Grafiquemos el Ahí el profe, B. viste, te aparecía el valor absoluto. Hay que reemplazar Aplicó por menos propiedades. x más x. Claro, aplicó propiedades, digamos, del valor absoluto. Claro, sí, De esa es X. la duda. Sí, esa era la duda que me estaba quedando. Por eso te decía, pero está bien, digamos. Directamente de un medio y no infinito. Claro, o sea, Bien. aplicando propiedades me dio un medio a mí. Ah, perfecto. Bueno, veamos eso entonces. Sí, es lo que estaba viendo que me entró la duda cuando vos me dijiste del 0,5. ¿Qué pasa acá? Cuando me aparece valor absoluto, yo tengo que aplicar la propiedad de valor absoluto, que me dice que el valor absoluto va a ser menos x o va a ser x positivo. Va a ser menos x si x es menor que 0 y va a ser x positivo si x es mayor que 0. ¿Bien? Esa es la propiedad de valor absoluto. Entonces, por ejemplo, si acá me dice
Vamos al 0 que está más claro para ver con esto y después vemos el primero. Si acá me dice 0 mayor, entonces ¿qué me está diciendo? Valores mayores que 0. Vamos a la segunda. Valores mayores que 0. Entonces reemplazo. En vez de poner valor absoluto de x, pongo directamente x sola. Y esto me da x sobre x más x. ¿Sí? Vamos a ponerlo otra vez acá porque ahí no se entiende. Y vamos a resolver esto correctamente aplicando propiedad. Aplicando propiedad a este límite, como dice 0, valores mayores que 0, a este valor absoluto lo voy a reemplazar solamente por x. Entonces me va a quedar x sobre x más x. ¿Se entiende hasta ahí? Ya saqué el valor absoluto. Y ahora lo que voy a hacer es resolver esto. Me queda el límite cuando de x sobre 2x, me quedaría que el x y el x se simplifican, ¿no? Y me queda el límite de 1/2. Por lo tanto, como es una constante, el límite cuando x tiende a 0 por derecha va a ser 1/2. Y no más y menos infinito como yo estaba analizando acá, que me confundí. Va a ser 1/2. Gracias, gracias. Me sacaste la ¿Así duda. te dio? Sí, sí, así me dio. Bien, está bien. Entonces, disculpen lo que dije hace rato. Cuando aparece valor absoluto, sí o sí hay que aplicar a propiedad esta de acá. ¿Sí? Entonces se fijan, si es mayor, va a ser, en el caso de 4 va a ser lo mismo. Acá le está diciendo que es menor que 4, por lo tanto todo esto lo van a reemplazar por menos, entre paréntesis, x menos 4. Y ahí van viendo qué pasa. ¿Sí? Aplicando solamente propiedad. ¿Se entendió entonces esta propiedad de valor absoluto? El E me pidieron, a ver, hagamos el E. Bien. Disculpen, es que se me había olvidado de valor absoluto, no podía dar infinito, por eso se me está haciendo raro y me acordé, bueno, de la propiedad. Bien, entonces el E dice el límite cuando x tiende a 4 de esta función. ¿Qué tengo que hacer primero? Habíamos dicho que reemplazábamos 4 menos 2, 4 al cuadrado menos 16, y esto me da 2 sobre 16 menos 16, 0. Ahora sí, esto representaba una indeterminación que me podía dar más, menos, infinito o que no existe, ¿no? Entonces, como ya me da esta indeterminación, ahora sí tengo que analizar límites laterales. Puedo analizar límites laterales o también puedo salvar esta indeterminación que estoy viendo que sí se puede, aplicando factoreo. Por ejemplo, a ver, pero lo hagamos directamente con la reglita de la tabla. El límite cuando x tiende a 4 por izquierda y el límite cuando x tiende a 4 por derecha. Bien, la misma ecuación. Entonces, por izquierda voy a poner valores menores, por ejemplo, un 3,99. Y por derecha voy a poner un valor mayor, por ejemplo, 4,01.
y vemos qué pasa. Otra forma de analizar sin hacerlo en la calculadora, por ejemplo, es acá, viendo este 3,99 menos 2 me va a dar sí o sí un valor positivo, ¿no? Porque este es más grande que este. Esto me va a dar un valor menor a 16, porque este es menor que 4. Entonces va a ser un valor menor, menos en 16, y esto me va a dar negativo. Es como decir, por ejemplo, 15 menos 16 me va a dar negativo. Por lo tanto, esto me va a dar menos infinito. Si lo hacen con la calculadora, le va a dar lo mismo igual a ustedes. Acá tenemos un valor positivo nuevamente arriba, y en el denominador este me va a dar un valor mayor a 16, por ejemplo 16,1, menos 16 también me va a dar positivo. Entonces este va a ser más infinito. Y esa sería la resolución de este ejercicio. Me esperan un segundo, voy a graficarlo para que ustedes puedan ver, aunque bueno, igual no se lo voy a poder mandar. Y igual a x menos 2 dividido x al cuadrado menos 16. Y estamos analizando en 4. Bien. Bueno, ya volví. Sí, sí, menos de infinito y más infinito. ¿Quieren que le mande la captura por el grupo? Así ustedes pueden ver. A ver. Ahí está. Ya lo mandé por el grupo. Ustedes si quieren pueden bajar un ratito y verlo. Esa es la gráfica de esto. Es como yo le decía, ustedes pueden graficar esto y ver si estos resultados que le dieron son correctos. Entonces, como los límites laterales me dieron diferentes, puedo decir que en x cuando tiende a 4, el límite no existe. ¿Sí? ¿Pudieron ver la gráfica que les mandé? Perfecto. Vamos a pasar a otro ejercicio. Dice, establece si la proposición es verdadera o falsa. Justifica. Eso ya está claro, ya lo vimos de límites laterales. Vamos a pasar el 8, así podemos ver todos. Solamente a ver, le voy a decir, yo digo paso igual, se los digo. A ver, el 8A les va a dar falso, el B le va a dar verdadero, y el C le va a dar, bueno, el C ya tengo que reemplazar. A ver, 4 menos 12, menos 8, menos 3. Le va a dar falso también. Entonces da falso, verdadero, falso. Ustedes justifiquen y fíjense por qué. El 9 dice, calcula los siguientes límites para x cuando tiende a 0 o para x cuando tiende, perdón, cuando x tiende a infinito o para x cuando tiende a menos infinito. Y aquí vamos a aplicar lo que les decía de la indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Esta indeterminación.
¿Qué tengo que hacer acá? Es multiplicar y dividir el denominador y el numerador por el término de mayor grado del denominador. Sí, esa es lo que vamos a hacer en este tipo de determinaciones. Multiplicar, el dividir el denominador y el numerador por el término de mayor grado del denominador. Entonces vamos a hacer un ejercicio. A ver, hagamos 2 de ahí también. El H. Bueno, hagamos el H. Hagamos primero uno sencillo para que vean el método y después hacemos el H. Por ejemplo, hagamos el B. 9B. Así podemos entender el método. El límite cuando x tiende a menos infinito de 3x a la cuarta menos 2x al cubo. Todo esto. Bien, de todo esto. ¿Qué tengo que hacer primero? Es reemplazar. Entonces voy a poner 3 por menos infinito a la cuarta, menos 2 por menos infinito al cubo, menos 4 por menos infinito, menos 7. Ahí no se ve. Ahí, menos 7. Sobre menos infinito a la quinta. Y bueno, voy reemplazando en todos los X. ¿Sí? Una vez que reemplazo, tengo que multiplicar todo. Acá me va a dar 3 por infinito, me va a dar infinito. El 2 por infinito me va a dar infinito, y así sucesivamente, y me va a dar una indeterminación de infinito sobre infinito, a la que voy a resolver de la siguiente forma. Multiplicando y dividiendo el numerador y el denominador por el término de mayor grado del denominador. Entonces vamos al denominador. ¿Cuál es el término de mayor grado del denominador? El 5, es decir, el x a la quinta. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a copiar. El numerador a todo lo voy a dividir por x a la quinta. Y al denominador también lo voy a dividir por x a la quinta. ¿Bien? Ahora lo que hago es distribuir el denominador para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, y así sucesivamente. Y me va a dar, en este caso me va a dar 3x a la cuarta sobre x a la quinta va a ser 3 sobre x. 2x al cubo sobre x a la quinta me va a dar 2x al cuadrado. Menos 4x sobre x a la quinta me va a dar x a la cuarta. Y este queda como está. Y luego, bueno, esto tendrá que ir un poco más abajo. Simplemente estoy distribuyendo esto y poniendo el resultado. En el denominador también, x a la quinta sobre x a la quinta me va a dar 1. 5x a la cuarta sobre x a la quinta me va a dar 5 sobre x. Esto me va a dar 11 sobre x a la cuarta más 2 sobre x a la quinta. ¿Bien? Una vez que dividí numerador y denominador por el término de mayor grado del denominador y ya lo distribuí y lo resolví, voy a tener en cuenta que cuando yo reemplace por el infinito,
una constante sobre infinito siempre va a ser 0. Ustedes, ¿cómo lo pueden ver? Por ejemplo, así, miren. Si ustedes ponen una constante, por ejemplo 5 dividido un número muy grande que puede representar el infinito, por ejemplo este que está acá, le va a dar un valor muy cercano a 0. Ven que acá dice por x elevado a la menos 6. Entonces esto me representa 0,0000005 en notación normal, digamos, no científica. Entonces por eso digo que la constante por el infinito es 0. Entonces cuando yo reemplace todo esto acá, 3 sobre infinito, 2 sobre infinito al cuadrado, 4 sobre infinito a la cuarta, 7 sobre infinito a la quinta, y lo mismo en el denominador. Voy a decir que todo esto me van a dar igual a 0. Este igual a 0, este igual a 0, igual a 0, igual a 0, porque son todos constantes que están dividiendo en un infinito. Este también, menos este, porque acá me quedó 1. Entonces voy a tener 0, menos 0, menos 0, 0, 0, 0, va a ser 0. Y en el denominador voy a tener 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el resultado de esto? 0 dividido 1 es 0. Y así se aplica el método que yo les contaba anteriormente. Dividir y multiplicar el denominador por el numerador del denominador por el término de mayor grado del denominador. Resuelvo todo, tengo en cuenta que una constante sobre infinito siempre va a ser 0, se lo considera como 0 mejor dicho, y llego al resultado. Ahora vamos a ir a un caso un poco más complicadito. Ya una vez que tengan práctica, ustedes todo esto lo van a saltar. Yo lo hago para ahora para explicar. ¿Cómo lo era el ejercicio H que me pidieron? Me piden el límite cuando x tiende a menos infinito de menos 3 x al cuadrado. Bueno, todo esto sobre x al cuadrado más 1. Más x a la cuarta. Me había olvidado. Este ejercicio que está acá. ¿Está bien copiado? Sí. Nuevamente, si ustedes reemplazan el menos infinito, todo para poder calcular el límite, acá le va a dar infinito y acá también le va a dar infinito. Entonces tengo que aplicar la regla que yo dije hace rato. ¿Cuál es el término de mayor grado del denominador? A ver, ¿quién lo puede ver? Cuarta. ¿Qué pasa con la cuarta? Este sería el término de mayor grado, pero sin aplicar la raíz. ¿Yo qué tengo que hacer? Por ejemplo, busco primero el de mayor grado, aunque esté la raíz, no importa. El x es la cuarta, muy bien. Y ahora le aplico la raíz. ¿Cuál sería la raíz? Sería raíz cuadrada de x a la cuarta, lo que me daría raíz cuadrada de x a la cuarta, me daría x al cuadrado, ¿no? Porque 4 dividido 2 es 2, x al cuadrado. Entonces, por este valor es el que yo voy a dividir y multiplicar mi numerador y denominador. Entonces resuelvo. Me quedaría 3x al cuadrado sobre x al cuadrado, 2x sobre x al cuadrado y 5 sobre x al cuadrado. Ahora en el denominador,
tengo x al cuadrado más 1 más x a la cuarta. Cuidado en el denominador que yo no puedo distribuir la raíz para acá, ni para acá, porque la raíz no es distributiva respecto a la suma, solamente se distribuye respecto a la multiplicación y división. Recuerden esa propiedad. Entonces, como yo no lo puedo distribuir, voy a tener que meter lo que sería mi x al cuadrado en la raíz. ¿Cómo lo voy a meter? Ven, ustedes tienen todo esto dividido x al cuadrado. Allá arriba ya me salté el paso ese. Yo no puedo separar esto y dividirlo a cada uno de los términos por esto. Entonces yo tengo que encontrar la forma de meter esto para acá. ¿Cómo lo voy a buscar? También aplicándole raíz. Volviendo a esto que estaba acá. Si yo sé que x al cuadrado es lo mismo que raíz de x a la cuarta, acá en el denominador, en vez de usar el x al cuadrado, voy a usar raíz de x a la cuarta. ¿Ven? Esto es lo mismo que x al cuadrado, recuerden. ¿Ven? El mismo denominador, nada más que está expresado de formas diferentes. ¿Se puede entender? ¿Para qué yo lo expresé de esta forma? Para poder, ahora sí, unir en la división esta raíz con esta raíz. Y me quedaría una sola raíz de x al cuadrado más 1 más x a la cuarta sobre x a la cuarta. ¿Ven? Y ahora ya lo pude unir. Y ahora sí distribuyo todo lo que veníamos haciendo hace rato. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo meter esto acá dentro de la raíz? De esta forma, aplicándole también raíz, para que raíz con raíz se una. Bueno, ahora distribuyo todo esto. Y me va a dar x al cuadrado sobre x a la cuarta, me va a dar 1 sobre x al cuadrado, más 1 sobre x a la cuarta, más 1. Y arriba, bueno, me daba todo esto que era menos 3, más 2 sobre x, más 5 sobre x al cuadrado. Bien, alguien ahí ya lo estaba haciendo. Recuerden acá que como todavía estoy trabajando con límite, tengo que poner límite. Ahí yo me olvidé. Límite, 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 límite. Y ahora como ya voy a reemplazar por el menos infinito, recién saco lo que es la palabra límite. Entonces me quedaría menos 3 más 2 sobre infinito, menos infinito, más 5 sobre menos infinito al cuadrado, sobre todo esto ya reemplazado por el infinito. A ver, ahí se puede ver. Entonces ya saco la terminación límite y ya pongo directamente reemplazado el infinito. Y esto me va a dar 0, esto me va a dar 0, esto que está acá me va a dar 0, esto también. Y me quedaría menos 3. En el numerador, sobre, y en el denominador me queda 0 más 1, me queda raíz de 1, lo que me daría 1. Entonces me queda menos 3 sobre 1, menos 3. ¿Sí? Es menos 3, no es 3 positivo. ¿Se entendió? Entonces el resultado de esto me da menos 3. Del anterior me daba 0. En el B. Claro. Todavía está el signo, pero todo lo demás está bien hecho. Perfecto. Bueno, vamos a ir terminando entonces con este TP. Esa es la forma de resolver cuando hay raíces. Tenéis que poner el mismo término, nada más que expresado con raíz, para que vos puedas meterlo dentro de la otra raíz. Que si no me equivoco, en el práctico tienen al comienzo un ejercicio que está explicando esto. Que ahí, bueno, vuelve a hacer lo mismo.
Vamos a hacer el ejercicio 10, a ver qué tenemos. Medio largo este práctico, pero bueno. Obtiene los siguientes límites. A ver. Bueno. Para obtener los siguientes límites, en el punto 10 van a tener que salvar indeterminaciones a veces y luego aplicar el límite lateral. Por ejemplo, en el ejercicio A tengo el límite, este es el punto 10. Cuando X tiende a 0 por izquierda, estoy confundiendo mucho. Ahí. Este ejercicio tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Voy a intentar calcular el límite cuando X tiende a 0 solamente. Voy a decir 2 por 0 a la 6 menos 3 por 0 a la 2 sobre 3 por 0 a la 5 menos 4 por 0 a la 3 me va a dar 0, 0, 0, 0, 0 sobre 0. Una indeterminación. Una indeterminación. Entonces voy a tratar de salvar la indeterminación que tenía acá. ¿De qué forma? Aplicando factoreo, racionalización, etc. ¿Qué caso de factoreo puedo aplicar en el numerador? Si se fijan, puedo aplicar el primer caso, que es factor común. Saco el factor común x al cuadrado y me quedaría 2x a la cuarta menos 3x. Y en el... A ver, no, menos 3 nada más. 3 nomás creo que te queda. 3 nada más, sí. Bueno, no se borra. Menos 3. Y en el denominador también me voy a sacar factor común, el x al cubo. El x al cubo, me quedaría 5x al cuadrado. No, es un 3. 3x al cuadrado menos 4. Bien. Y ahora cuando ya saqué factor común, lo que puedo hacer es simplificar los grados de las x. Por ejemplo, este x al cuadrado se va a simplificar con este y solamente me va a quedar x. Y me quedaría 2x a la cuarta menos 3 sobre x por todo esto. Que si yo lo reemplazo en la lo hago en la calculadora, ya reemplazando por el 0, ¿no? Me quedaría 2 por 0, 0, me quedaría menos 3 sobre, y en el denominador me quedaría 0 por todo esto, 0. ¿No? Entonces habíamos dicho que una constante sobre 0 me va a dar más menos infinito o me va a dar que no existe. Como a mí solamente me están pidiendo calcular el límite lateral por la izquierda, voy a tomarlo con valores menores a 0. Acá ya pueden copiar esta ecuación o pueden copiar esta simplificada, la que ustedes quieran. Yo voy a copiar la simplificada. Y van a tomar un valor menor a 0, por ejemplo, el menos 0,01.
2 por menos 0,01 a la cuarta menos 3 sobre menos 0,01 por 3 por 0,01 al cuadrado era menos, ¿no? Menos 4. Realizan toda esa operación en la calculadora y le va a dar arriba un valor negativo y en el denominador le va a dar un valor positivo. Por lo tanto, esto le va a dar menos infinito. Ustedes ya lo realizan directamente lo hacen con la calculadora. Bueno, no podríamos calcular, claro. La diferencia es que ahora lo que yo quiero es primero reemplazar, porque hace rato nosotros directamente calculábamos el límite lateral porque ya sabíamos que en cero, solamente en cero, nos daba esta indeterminación. Como en este caso no sabes, digamos, que te da solamente en cero, primero lo ideal es calcular solamente en cero acá mismo, en cero. Y una vez que vos llegues a esta indeterminación, recién calculas esto, porque por ahí a veces acá te va a dar un valor numérico, entonces ahí es donde va a entrar la confusión. ¿Sí? Así que fíjense primero que en ese punto sí o sí les dé esto y recién empiezan a calcular los límites laterales. La verdad que no parece estar tan complicado ese punto. ¿Ustedes quieren hacer otro? Hagamos uno más. Recuerden que acá se aplica racionalización, factoreo, factorización, Ruffini, división de polinomios, cualquiera de esas cosas. El C. Límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. De estos dos polinomios. Entonces vamos a ver qué podemos hacer, factoriar o factorizar, porque los dos son cuadráticos. Veamos qué raíces nos da para ver si alguna coincide. En el numerador nos va a dar, a ver que lo calculo rápidamente, o alguien ya sacó las raíces. ¿Tiene la calculadora que sacan las raíces? Bueno, en el primero me da igual. Ya lo saqué yo, me da 2 y menos 1. ¿Sí? Me da la raíz 2 y menos 1. Y en el denominador me da, si me pueden sacar igual, mejor, por favor. ¿3 y menos 1 te da? Perfecto. Gracias. Bueno, a ver. Entonces ahora veamos las raíces de los dos polinomios y vemos que coinciden menos 1. Por lo tanto, sí lo puedo expresar en función de sus raíces porque seguramente se va a simplificar ese término. Entonces, hacemos. En el numerador sería x menos 2, x más 1, son las raíces. Y en el denominador sería x menos 3, x más 1.
¿sí? Lo que estoy haciendo es sacar raíces y expresar ese polinomio cuadrático en función de sus raíces, que era de esta forma. O la forma factorizada, cualquiera de las dos cosas es decir, lo mismo. Bueno, entonces ahora con esto yo puedo ver que se simplifica el término x más 1 del numerador con el denominador. Y me quedaría x menos 2 sobre x menos 2, x menos 2 sobre x menos 3 nada más. El límite cuando x tiende a menos 1, ven que yo estoy calculando solamente primero por el menos 1. Después voy a ver qué pasa en los laterales. Así que voy a borrar este signo. X menos 2 sobre x menos 3. Reemplacemos y me va a dar menos 1 menos 2, me va a dar menos 3. Y en el denominador menos 1 menos 3 me va a dar menos 4, lo que me da 3 cuartos. ¿Ven? Entonces lo que puedo decir es que el límite lateral también me va a salir 3 cuartos. ¿Por qué? Porque recuerden que los límites laterales siempre van a tener un salto o van a tener como un corte en la gráfica cuando en el denominador, o mejor dicho, cuando este valor no pertenezca al dominio. Creo que también se los dije la clase pasada. Cuando este valor no pertenezca al dominio, voy a tener un salto seguramente. Y ahí sí o sí voy a tener que analizar el límite lateral. Pero cuando sí pertenezca al dominio, va a seguir siendo continua la función en ese punto. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes resuelven todo, como es en este caso, acá fíjense de esta forma, en el denominador el menos 1 va a hacer que todo esto valga 0. Entonces, acá este no va a pertenecer al dominio. Así que voy a analizar el límite lateral. Sí lo tenía que analizar acá. Esto me dio 3 cuartos. Ahora voy a analizar el límite lateral. Me pedía por izquierda. Pongamos cualquiera de las fórmulas, la reducida o la que ya me dieron al inicio. Yo en este caso voy a poner la que me dieron al inicio para variar con el anterior. Acá cuando calcularon las raíces, seguro que dieron esas, porque estoy viendo que no me da lo mismo a lo que yo estaba haciendo, digamos. 4 por A por C, 2 por A. Ahí me quedaría 4. Las del denominador, sácame otra vez, por favor. Me quedaría 4 menos 2. 2 dividido 2, 1. Y menos 3 me da a mí. Fíjense ustedes ahí las raíces. Porque yo lo estaba haciendo así escrito con la formulita que todos conocemos ya y me estaban dando valores diferentes a los que me dieron. A los que me pasaron ustedes. ¿Sacaste el denominador con esto? Bueno, entonces está bien.
Capaz que sumé algo mal. Bueno, sigamos entonces. Me quedé en este ejercicio para analizar el límite por izquierda. Voy a poner, por ejemplo, un valor como un valor menor sería el menos 1,1 o 1,01 al cuadrado más menos 1,01 menos 2 sobre menos 1,01 al cuadrado más menos 1,01 menos 3. Acá me falta el 2. Del numerador no queda x más menos 1. Las raíces me dieron a mí así. A ver. O estaban mal las raíces. Creo que te da una Creo raíz, que acá menos. te da -3, te da una raíz, creo. En el numerador. Sí, en el numerador te da una raíz -3, si no me equivoco. ¿Están mal? Bueno, díganme cuáles son las raíces. Estas también, ¿no? Menos b más menos 1 al cuadrado más 4 por a por c. Le da 4 y menos 5, ¿puede ser? Estos eran los dos polinomios. No, a ver, bueno, vestir. Menos 2, -3 medio, creo que media h. menos 2 y 1, bien. Menos 2 y 1. Sí, tenés razón. Sabes que acá el signo me estaba confundiendo yo el menos b. Entonces, menos 2, 1 y 3 menos 1. Vaya, o sea que está todo mal. A ver, lo cambiamos acá rápido. Perfecto. Bueno, gracias chicos. Sería x más 2 y x menos 1. Y en el denominador sería x menos 3, x más 1. Así. ¿Sí? Entonces no hay nada que simplificar en este caso. Si yo reemplazo, me va a dar una indeterminación. Así que tengo que aplicar otra cosa. Por ejemplo, podría ser completar cuadrados. ¿Saben completar cuadrados? Yo lo expreso en forma de sus raíces y no puedo simplificar nada. Entonces ese no va a ser el camino, va a ser otro. Por ejemplo, completar cuadrados, ya sea el numerador o el denominador. A ver, completemos del numerador. Me quedaría x al cuadrado más x, y al menos 2 lo corro para acá, y yo tengo que ver qué valor le voy a sumar o le voy a restar para que esto se complete cuadrado. Sería 2 por 1, 2 por a por b, así que sería 1/2, creo. 2 por 1 por b sería 1. Entonces, este es el valor que completa el cuadrado. Y también se lo voy a restar. Y me da esto.
Si completo cuadrado me va a dar fracciones, así que no lo voy a hacer. Así que voy a pasar a hacer completar cuadrados del denominador, a ver si me da ese. Por ejemplo, me daría 1 y menos 1. 2 por A por B sería 2 por... Va, 2 por el primero por el segundo. 2 por 1 por 1, está bien. Y todo esto me daría x menos 1 al cuadrado, menos 1 y menos 3, menos 4. Ahí ya puede completar cuadrados. Acá me iba a dar fracciones, así que lo dejo como está. Y acá sí puede completar cuadrados y me dio esto de acá. Que si yo lo paso al denominador, fíjense que este x menos 1 se va a simplificar con este x menos 1. Esto no lo explico a completar cuadrados porque es algo, digamos, que ya saben hacer, ¿sí? Es buscar qué número le voy a sumar y le voy a restar para que mi polinomio se complete y sea un binomio cuadrado perfecto. Y lo que me queda, bueno, lo resto o lo sumo, lo que sea que haya que hacer. Y en este caso me va a quedar menos 4. Este es el polinomio que yo completé de cuadrado con estos valores. Ven que se lo sumo y se lo resto. Y esta es la forma que completé. Por lo tanto, pasándolo limpio, me quedaría el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda. En el numerador sí lo voy a dejar con sus raíces. Y en el denominador lo voy a poner completando cuadrados. Me queda esto. Entonces ya sé que este x menos 1 se va con esta raíz, con esta potencia. Y me queda x más 2 sobre x menos 1. Ah, sí, perdón, tienes razón, hay una resta. En x más 2 sobre x menos 1 menos 4. No, lo voy a poder distribuir. Ya hasta ahora ya me pongo media a confundir. Sí, tienen una resta acá. Entonces, a ver qué podemos hacer. Mm, es que igual te quedaría, si hacemos diferencia cuadrado de esto con esto, igual nos quedaría una resta. A ver, ¿cuándo se me pidieron este ejercicio? A ver, déjenme que lo vea un ratito. Si yo hago diferencia, a ver, voy a buscar si tengo eso hecho. Nueve. Así nos ayudamos con eso. Ocho. A ver.
Bueno, estaba más sencillo de lo que estábamos haciendo nosotros. Acá, cuando reemplazamos primero el -1, nos daba una indeterminación de una constante sobre 0. Así que solamente tenía que analizar menos infinito o más infinito. ¿Ven? Analizamos el límite cuando x tiende a -1 y yo no lo reemplacé, entonces yo directamente estoy salvando indeterminación, pero en realidad no había indeterminación porque no reemplacé. Y esto me queda -1 al cuadrado, -1, -2, -1 al cuadrado, +2, -3. Me quedaría 1 menos 1, 0 y -2, -2, y acá 1 más 2, 3 menos 3, 0. ¿Ven? Esta era una indeterminación que me iba a dar más o menos infinito, entonces yo directamente tenía que empezar a analizar el límite lateral reemplazando este valor por un valor, en este caso, menor a -1. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces esto? No había que hacerlo, porque directamente ustedes tienen que reemplazar primero el -1 y ver qué les da. Es como yo les decía hace rato y me contradecí, ¿ven? Yo primero reemplazo en 0 y veo qué pasa. ¿Qué pasó? Indeterminación que me va a dar más o menos infinito. Entonces recién hago este cálculo, acá está, hago este cálculo con un valor, en este caso, mayor que 0. No, menor que 0. Y acá lo mismo. Yo tenía que primero, ya tenía el ejercicio y yo lo que tenía que hacer era reemplazar. Y ¿dónde está? Acá. Y no reemplacé nada, directamente yo empecé a trabajar con raíces, todo eso, pero en realidad si yo lo reemplazo me da un valor sobre 0 que me va a dar más o menos infinito sí o sí. ¿Sí? Y ese resultado me va a dar, ya lo hacen con la calculadora ustedes porque están mal ahorita. Disculpen otra vez. Bueno, vamos a dejar asíntotas para la clase que viene, asíntotas y gráfica, porque son otros dos temas también medio larguitos. Es lo único que les debería decir. Bueno, le hago captura, pero lo único que había que hacer era esto. Era esto, y ahí analizar esto. Y luego creo que encima sí lo había hecho, era esto, y calcular el valor este de acá. Por eso no sé por qué me fue a hacer todo esto, pero bueno. Solamente es esto de acá y esto de acá. Es decir, reemplazo por el -1 y luego analizo por un valor menor a -1. Ya te lo paso limpio y se los paso al grupo, ¿vale? Entonces nos estaremos viendo el otro jueves, chicos. Si les mandan otra actividad, mándenlo por favor al grupo, al PDF, así yo más o menos tengo en cuenta si hay que dar una clase o extra o hacemos la misma, si es que le dan actividad 3. Y me dijeron que el parcial lo pasaron al junio, ¿no? Perdón, para el 13 de junio. Ya nos mandaron la 3, perfecto. Manden a alguien el PDF al grupo, así yo lo voy viendo. Y el otro jueves lo vemos. ¿O cuándo tienen que presentar ese práctico? El 3 tienen que presentar el práctico y el 13 es el parcial. El 3 es miércoles, ¿no? Bueno, entonces yo le voy a estar avisando qué día puedo, así le doy una clase extra para la actividad 3. Y luego tenemos que terminar de ver este práctico y ver el último, que es el 7, para que ya hagamos un repaso para el parcial del 13. ¿Sí? La clase se va a subir el jueves, viernes, el sábado seguro. Así que tengan en cuenta por si quieren volver a ver todas las clases en el grupo.
Disculpen otra vez el error del último. Y bueno, nos vemos chicos el jueves.